¿Qué tal amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Les habla Rafael Montesinos. En el programa de hoy estaremos analizando un tema lo más interesante. Me han escrito varias personas pidiéndome de favor que analice el tema del engendramiento de Cristo. ¿Qué significa que Cristo es engendrado? ¿Qué significado tiene la palabra monogenes con relación a Cristo? Veamos lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice lo siguiente. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí dice tabernaculizó entre nosotros. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo dice algo muy interesante. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega que se traduce por unigénito, en este versículo es monogenes, que es esta palabra que tenemos acá, monogenes. Entonces esta palabra monogenes, según Walter Bauer, en su léxico griego, significa solo, solo. ¿Okay? Se utiliza con relación a hijos e hijas solamente esa palabra. También afirma que esta palabra monogenes significa único en su clase. Bauer afirma que esta palabra se utiliza con relación a Jesús y significa único o solo. Eso está en el Greek English Lexicon del Nuevo Testamento y otra literatura temprana cristiana en la página 527. De allí tomé esa información. Hay otro léxico de Thayer, Joseph Thayer, afirma que monogenes significa único y también significa en la literatura eclesiástica único o único en su clase. Tiene varios significados esta palabra. Único o único en su clase. Según Thayer, monogenes se utiliza solo con relación a hijos e hijas. Lo mismo que dice Bauer, con relación a hijos e hijas. Cuando en la Biblia encontramos esta palabra monogenes que se relaciona con hijos e hijas, pues se habla de un hijo único, Yahid. Por cierto, la palabra Yahid hebrea es la palabra que aparece allí en el libro de Génesis capítulo 22 y versículo 2, cuando dice que Abraham tuvo un hijo único. Y la Septuaginta traduce Yahid como monogenes, único en su clase, único. Así que cuando las escrituras hablan de monogenes con relación a hijos o hijas humanos, se habla de un hijo o de una hija única, uno solo, una sola, nada más. Cuando se aplica a Jesús, monogenes expresa la eterna filiación del Hijo. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo claro en Proverbios capítulo 30 y versículo 4, donde dice, ¿quién subió y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su mano? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. Ciertamente, tú lo sabes. Proverbios capítulo 30 y versículo 4. Y en el Antiguo Testamento aparece la figura del Hijo varias veces, del Hijo de Dios. En el Salmo 2, por ejemplo, un salmo espectacular. Y eso lo analizaremos en un próximo programa. Y creo que ya lo hicimos en un programa anterior, pero tengo una segunda parte sobre el Salmo capítulo 2. Ya en el Antiguo Testamento, la figura del Hijo de Dios era ampliamente conocida. Y aparece mucho en la literatura rabínica. Y en todo el Antiguo Testamento aparece la figura del Hijo de Dios, el monogenes, el Yahid, el único en su clase. Eso es bueno que lo entendamos porque mucha gente no entiende eso. Ahora, ¿cómo Jesús llegó a ser hijo de Dios? En el Salmo capítulo 2 y versículo 7 dice, yo ciertamente anunciaré un decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Según este versículo, el Mesías fue engendrado como hijo de Dios por decreto y no por generación o por creación. Él no fue hecho. Por lo tanto, el Mesías es hijo de Dios en una forma única en su clase, en una forma diferente a como lo somos nosotros. Él es único en su clase como hijo. Mientras los seres humanos tenemos existencia con comienzo, somos generados, producidos, nacimos, Cristo tuvo una preexistencia eterna, según Juan 1.1, Juan 8.57 al 58, Filipenses 2.6. Esta filiación describe la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Bajo ninguna circunstancia, esta relación que se efectuó mediante un decreto divino en este caso, implica inferioridad. Así que Cristo es hijo de Dios por decreto, no por creación, no porque lo hicieron. Juan afirma que cuando todo dio comienzo, ya el verbo existía, el verbo estaba junto a Dios. Juan 1.1. En Juan 1.3 dice que todas las cosas por Él mediante Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre no ha creado absolutamente nada
sin la presencia del Hijo, sin la cooperación, sin estar el Hijo allí a su lado creando juntamente con Él. En Hebreos 7:3 dice que el Hijo no tiene principio de días. Y en Colosenses capítulo 1 y versículo 17 dice que Él es antes que todas las cosas. En Hebreos 13:8 dice que Él es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Apocalipsis 1:7 dice que Jesús es el primero y el último. Lo mismo se dice de Yahweh. En Isaías capítulo 44 y versículo 6. Dice allí, así dice el Señor, el Rey de Israel. Yo, el Señor o Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Así que esta expresión primero y último significa eternidad. Antes del principio no va nada, ni después del final tampoco. Antes del primero no va absolutamente nadie. Cristo es principio y fin, al igual que Yahweh, Dios del Antiguo Testamento. Ahora, Cristo es Hijo de Dios por decreto desde la más remota eternidad. Mediante un decreto divino se estableció que Él iba a ser el Hijo de Dios, así como lo llegó a ser David también, así como lo llegó a ser Salomón, mediante decretos divinos. Luego, llegó a ser Hijo de Dios por engendramiento virginal. Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. José, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. En el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 4 dice que Cristo es Hijo de Dios, o que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante su resurrección de entre los muertos. De ningún otro se puede decir tal cosa. Por eso Jesús es único en su clase. Él es Hijo de una manera diferente. Ni siquiera los ángeles son hijos de Dios como lo es Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 5 dice lo siguiente: porque a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Hebreos 1:5 lo establece claro y llanamente. Cristo fue hecho como hombre, pues le fue preparado un cuerpo. Hebreos 10:5. Mas no fue hecho como Dios, pues como Dios él es preexistente, según Juan 1:1 y Juan 1:3. Él, cuando al principio dio comienzo, ya él estaba allí, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin su presencia. Y algunos confunden al Cristo hecho carne con el Cristo preexistente, y ahí está su problema. Confunden ambos elementos. El Cristo preexistente no fue creado, es tan eterno como Yahweh, como el Padre en este caso. ¿Ok? Entonces el Hijo encarnado, el Hijo hecho carne, el Hijo en su kenosis, sí tuvo comienzo, sí fue hecho, le fue preparado un cuerpo, fue hecho carne. ¿Se dan cuenta? Como hombre, Cristo tuvo comienzo, mas no como Dios. Así que cuando vemos la palabra monogenes, único en su clase, único, hijo único. Cristo fue un hijo único en una manera especial. Nadie más es hijo como Él, por decreto, por engendramiento virginal, por su resurrección de entre los muertos. A ningún ángel jamás Dios le ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se da cuenta? Engendramiento virginal y por decreto, no por creación, no porque lo hicieron. Ahora, fue engendrado como hombre, y como hombre sí tuvo comienzo. Y dijimos que la palabra que se traduce como monogenes en la Septuaginta es la palabra hebrea yahid, único en su clase. Dos palabras para que usted las implemente, las incluya en su vocabulario, que estamos compartiendo con ustedes programa tras programa. Siempre sintonice nuestro programa y aprenderá una que otra palabrita durante nuestros programas, y así aumentará su vocabulario, tanto en griego como en hebreo o en arameo. Bueno, mis amigos, creo que he contestado su pregunta. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa, y que Dios te bendiga y te guarde.